Ok, pros- proseguimos con la presentación. Estábamos analizando los diferentes espacios donde se van a desarrollar este tipo de documentos recepcionales. Este tipo de documentos, lógicamente, nos habla de espacios en la escuela secundaria, en la escuela normal. Los documentos de recepcional es producto de un trabajo sistemático de reconstrucción de las experiencias y recolección y análisis de información derivada del trabajo docente, así como del estudio en fuentes documentales, que viene siendo el estudio del arte, mencionado y tal, conocido como tal en diferentes proyectos de investigación. Dice que los espacios donde se van a apoyar para la investigación es lógicamente el taller de diseño de propuestas didácticas y análisis del trabajo docente, que es donde lo estamos haciendo actualmente, donde nos invoca una reflexión sobre la práctica. También lo vamos a desarrollar con nuestros diferentes asesores, ¿verdad? Aquí lo marca como asesor individual, ¿verdad? El cual nos apoya al estudiante para planear sus inquietudes, ¿verdad? Y darle respuesta, preocupaciones y dificultades, tanto en el desarrollo del trabajo docente como en el que corresponde al documento recepcional. Lógicamente también vamos a desarrollar este trabajo en la consulta en bibliotecas y pues también, ¿por qué no decirlo? Estos documentos no lo desarrolla como tal, pero actualmente sabemos que el Internet, ¿verdad? Fue una de las fuentes muy importantes donde podemos localizar mucha información. Lógicamente tenemos que tener la capacidad de ser críticos en qué información nos es útil, ¿verdad? Para el desarrollo de nuestro proyecto. También habla de un trabajo individual y autónomo, ¿verdad? Como parte importante del desarrollo tenemos que tener dedicarle cierto tiempo, ¿verdad? Para el desarrollo de nuestros proyectos para poder documentarlos correctamente y desarrollarlos. Número 2, dice que la información sobre el tema. Dice que el interés personal por estudiar a profundidad el tema o problema educativo está vinculado con la necesidad de conocer más sobre el mismo. Los conocimientos adquiridos por los estudiantes a través de distintos cursos también nos pueden permitir desarrollar, ¿verdad? De acuerdo a las experiencias habla también. Son las diferentes fuentes donde podemos encontrar información para la investigación y de la práctica docente que se haya desarrollado, ¿verdad? Por parte del alumno, que vaya documentando todas estas investigaciones, toda esta información para que la tenga disponible. Durante la elaboración de este documento, una condición indispensable es saber sobre el tema. Lógicamente por eso vamos primero a investigar, a desarrollar, a sustentar nuestro trabajo con información que se haya hecho sobre diferentes autores. Aquí no en, en una línea del tiempo hay que ir investigando desde atrás, ¿verdad? Conforme se haya hecho investigaciones a lo largo de la historia, conforme al tema que se vaya a desarrollar. Es importantísimo para saber dónde estamos situados. Número 3, la, la precisión de los aspectos a analizar. Dice que es importante contar con información básica sobre el tema, y yo me atrevo a ir más allá, tener suficiente información que nos permita, ¿verdad?, tomar decisiones. Para la elaboración de un documento profesional es indispensable plantearse preguntas. Lógicamente es bajo estos planteamientos es donde vamos a ir analizando la problemática que se está viendo y ir desarrollando ciertas hipótesis, ¿verdad?, sobre esta problemática para ir buscando respuestas e ir haciendo, ¿verdad?, implementando algunas cuestiones dentro del aula que nos den respuestas, ¿verdad? La recolección de información y los recursos para obtenerla. Dice que la base para el análisis de los resultados de la práctica educativa ha sido desde el inicio de la carrera de la información que los estudiantes normalistas obtienen mediante el estudio sistemático, la observación, el diálogo con los adolescentes, con los padres de familia, el tutor y los directivos de las escuelas secundarias, así como el trabajo en el aula y en la escuela y la reflexión sobre nuestro propio desempeño. Esto nos da de la manera que vamos a ir recolectando información sobre todo
estas personas, estos actores, ¿verdad? Que son parte importante, ¿verdad? De la vida cotidiana dentro de las escuelas, padres de familia, tutores, directivos, que a lo mejor vamos a ir encuestando, y nos van a ir apoyando con su experiencia a desarrollar nuestro proyecto, ¿verdad? Es parte importante de este desarrollo. En este proceso continuo de desarrollo se requieren ciertas habilidades básicas para discernir entre la información que es relevante y su registro. Todo se debe registrar en tiempo y forma, ¿verdad? Para tener esa información a la mano. Número 5, la sistematización de la información. La información que se obtiene en el trabajo docente y en otras actividades aportará a los estudiantes los elementos fundamentales para describir y explicar y analizar los hechos o problemas. Entonces debemos tener un orden, cómo ir organizando esa información para tenerla a la mano, como lo había mencionado, y irla analizando, que haya para el documento, para tenerla a la mano y para nuestro documento recepcional irla plasmando en el mismo, así como para identificar cuestiones que puedan ser objeto de consulta y aclaración de dudas a través de la asesoría individual. Entonces vamos a ir recopilando esa información y con nuestro asesor individual lo vamos a ir organizando y nos va a ir diciendo cómo vamos organizando la diferente información que vamos recopilando. La revisión continua del trabajo. El trabajo que vamos desarrollando en la escuela nos permite dándole soluciones a las preguntas que nos hemos planteado, pero también es importante ir hacia atrás si se requiere para ir modificando nuestro documento. Este documento es un documento vivo que hay que estar en constante adecuación. La sistematización de la información para elaborar el documento recepcional implica las siguientes acciones: valorar la información que se haya obtenido, ¿verdad? Seleccionarla correctamente, clasificar esa información de acuerdo a lo requerido y principalmente que responda a las preguntas, ¿verdad?, que nos hemos planteado. El esquema de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar? El tema, primero es el tema, problema y su ubicación en la línea temática, ¿verdad? Es identificar nuestro planteamiento, ¿verdad?, sobre nuestro tema. Los propósitos de estudio, hacia dónde queremos llegar, ¿verdad?, con esta problemática. Lo que se sabe sobre el tema, que es el estudio del arte, como lo mencionan en algunas investigaciones. Investigar lo más que se pueda, ya sea nacional, internacional, ¿verdad?, sobre el tema que vayamos a desarrollar. Las preguntas que se pretendan responder, hacia dónde queremos, estas preguntas nos tienen que dar luz hacia dónde queremos llegar. Las actividades y las fuentes de consulta, toda la información que vamos a recabar. Lógicamente se requiere tener un orden y una organización, y esto lo vamos a hacer mediante un calendario de trabajo, en un Pareto, de alguna manera ir haciendo una línea del tiempo, cómo vamos a ir desarrollando, qué días vamos a ir desarrollando qué actividad, para tener un trabajo estructurado. Parte importante de este trabajo. La estructura del tema viene siendo la siguiente. Cómo vamos a ir organizando este trabajo en el documento recepcional. Deberá responder a la necesidad, ¿verdad?, de la problemática analizada, pero aquí nos marca una introducción, el tema de estudio, identificar el tema o especificarlo, el desarrollo, ¿verdad?, de la investigación sobre este tema, conclusión, una bibliografía, ¿verdad?, toda la información que se investigó, ¿verdad?, las diferentes fuentes, las conclusiones a las que se llegaron, ¿verdad?, con este trabajo, y los anexos. Aquí en los anexos, pues, lógicamente las tablas, las investigaciones, todos los datos que se recabaron y que se llegaron a realizar. Por último, ¿verdad?, viene siendo las características de la presentación. Dice que las principales características deben ser de una presentación que sea legible, su coherencia en cuanto a argumentación y la fluidez y claridad. Es importante que desde el inicio tengamos una claridad y una estructura adecuada del tema y que los pongamos correctamente para que desde el inicio llamemos la atención del lector, ¿verdad? Por parte